Hola, ¿qué tal? Buenas Hola. tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas al Salto el Fuego, que es la evolución de Paz y Twitchtas. Exacto. Algún día contaremos cómo el nombre se dio. ¿Cómo estáis por aquí? Bueno, aquí estamos Javi y Ana del Centro de Estudios por la Paz y en este capítulo, como ya sabéis, vamos a hablar sobre militarismo y crisis ambiental y para ello vamos a empezar con una cita que, como veréis, pues viene al cuento. Bueno, yo voy con la cita. Cuando los bosques se destruyen, como han hecho los cultivadores europeos en toda América, con una precipitación imprudente, los manantiales se secan por completo o se vuelven menos abundantes. Los lechos de los ríos, que permanecen secos durante el año, se convierten en torrentes cada vez que caen fuertes lluvias en las cumbres. La hierba y el musgo desaparecen de las laderas de las montañas con la maleza, y entonces el agua de la lluvia ya no encuentra ningún obstáculo en su camino. En vez de aumentar poco a poco el nivel de los ríos mediante filtraciones graduales, durante las lluvias abundantes forma surcos en las laderas, arrastra la tierra suelta y forma estas inundaciones repentinas que destruyen el país. Bueno, pues esta cita es de 1845, escrita por Alexander von Humboldt, que no sé si por aquí os suena, pero fue uno de los pioneros del pensamiento ecologista y de los primeros pues, en escribir sobre el cambio climático y específicamente sobre los impactos de la actividad económica, de la actividad humana sobre la tierra y el medio ambiente. Y es que Humboldt, o bueno, no sé si lo pronuncio bien, advirtió que las consecuencias de la intervención humana eran ya incalculables, y estamos hablando de 1845, e insistió en que podían llegar a ser todavía más catastróficas si se seguía perturbando el mundo de forma tan brutal como se estaba haciendo, y que podía repercutir en las generaciones futuras. Y ya no somos nosotros las futuras, sino mucho más, ¿no? Pues sí, es que no se equivocó porque aquí estamos en este antropoceno o capitaloceno con mucho bla, 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 como dice Greta Thunberg, pero poca acción real. De hecho, no son pocas las voces que ya han alertado pues, de la peligrosidad de este llamado capitalismo verde que ahora parece que está tan de moda, alegando que es una máscara para seguir legitimando pues, este mismo sistema depredador y ecocida que nos ha llevado hasta aquí. Y es que, como aquí vemos en pantalla, la COP27 está al caer. Yo diría que la semana que viene, si no estoy mal, del 6 al 18 de noviembre, se celebrará en Egipto, en la ciudad de Sharm el Sheikh, que aglutinará jefes de Estado, ministros, negociadores, activistas, etcétera, para el encuentro anual más importante sobre la acción climática. Y la conferencia se basará en los resultados de la COP26, como vemos aquí, la del año pasado,
que se celebró en Italia, para adoptar medidas para hacer frente a la emergencia climática y conseguir ese no pasar del 1,5 grados más. Yo diría que es un poco utópico. Medidas que incluyen desde la reducción urgente de las emisiones de gases de efecto invernadero hasta el fortalecimiento de la resiliencia y la capacidad de adaptación y el cumplimiento de los compromisos de financiación de la acción climática en los países en vías de desarrollo, ¿no? Pues ya pueden darse... Sí, sí. No, acaba, no. No, sí, era para meter la imagen. Vale, no, iba a decir que ya pueden darse prisa porque como se muestra en la imagen, según el reloj climático que marca el tiempo, pues que nos quedaría para limitar el calentamiento global a 1,5, solo nos quedan 6 años y 269 días. Así que a ver qué tal va la COP, aunque las esperanzas de los movimientos ecologistas pues no son muchas, y es que la COP a veces se le ocurra para perder la poca credibilidad que ya tiene entre muchas. No sé si habéis escuchado la polémica que ha generado el anuncio de que Coca-Cola entrará como patrocinadora de esta edición, pero bueno, recordemos que Coca-Cola es la compañía responsable de la mayor producción global de plásticos y que solo en 2020 utilizó 2.900.000 toneladas de envases de plástico. Asombroso, ¿no? Que una empresa tan ligada a la industria de los combustibles fósiles pueda patrocinar una cumbre climática tan vital, ¿no? Es una locura. Es una locura, pero en fin, de momento estamos hablando mucho de crisis ambiental, COP y demás, pero claro, evidentemente os preguntaréis, ¿pero el Twitch no iba de militarismo? ¿Qué vínculo hay entre militarismo y crisis ambiental, Ana? ¿Qué puedes decirnos? Pues a ver, es una pregunta que nos hicimos hace unos años, un grupo de motivadas del Centro de las, y empezamos a investigar y a indagar para ver qué podíamos encontrar. Y sacamos 3 informes. Un primer informe que aquí, a ver si Javi, puedes poner una imagen, exacto, que se llamaba Militarismo y crisis ambiental, una reflexión necesaria, que era un informe bastante coral para situarnos un poco en este marco. Después vino un segundo informe, Crisis climática, Fuerzas Armadas y Paz medioambiental, ya un poco más especializado. Y justamente hoy ha salido un nuevo informe llamado Transnacionales, Bricismo y Emergencia Climática, que os invitamos a todas a que lo leáis si es que os interesa el tema, que entendemos que sí, porque si no, no estaríais aquí. Y es que vínculos entre militarismo y crisis ambiental sí se han encontrado, y no es que sean pocos, pero lo vamos a ver a lo largo de este programa. Ahora creo que es necesario dar las gracias al Salto por darnos este espacio tan vital para dar voz al movimiento, ¿no? Pues vamos con la siguiente sección, que corre a cargo de nuestra amiga Koldovi. Muy buena. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por este viaje, este Antimilitour que ya anunciamos que va a ser pues ir acompañándonos a distintas iniciativas que tocan el antimilitarismo y que el antimilitarismo contribuye en ellas también. Pues estupendo. Hoy lo vamos a... ¿Sí? ¿Dónde nos vas a llevar hoy y con quién? Miren, hoy vamos de la manita con Marta. Marta es una compañera que actualmente es parte de la Asamblea Antimilitarista de Madrid y de Amigas de la Tierra, y que ha participado también en distintas iniciativas que tienen que ver con la justicia ecológica, con la rebelión climática y energética, y que también ha ido entrelazando estas luchas que, como muy bien ustedes anunciaban, ¿no? No se puede seguir luchando por la justicia ecológica si no cultivamos también la desmilitarización. Hola, Marta. Hola, Marta. Buenas, Marta. Gracias por acompañarnos y a este mundo insólito, a este viaje. Pues, Marta. Os dejamos a las dos, nos desconectamos un ratito. Gracias, Ana. Gracias, Javi. Suerte. Pues, acompañadas de Marta, de ti, Marta, vamos a hacer esta mirada, comenzando, pues, ¿cómo has ido tú entrelazando la lucha
o cuándo empezaste con tu activismo contra la emergencia climática o por la rebelión climática? Bueno, pues yo soy Marta, tengo 23 años y realmente empecé con el activismo climático a sobre los 19 años o así, en el periodo de tiempo que se denomina la primavera climática. Fue cuando Greta Thunberg empezó a salir, a sentarse, a no ir al colegio y se iniciaron lo que se denominaban los Viernes por el Clima, los Fridays for Future, o Viernes por el Futuro, vaya. Sí. Y entonces, pues yo, pues en ese momento de macromovilización, yo llevaba tiempo queriendo meterme en ecologismo porque consideraba que era uno de los pilares que quería trabajar desde mi activismo. Así que pues empecé en diferentes colectivos a movilizarme, principalmente en Madrid. Es verdad que mi historia está muy centralizada en Madrid, pues porque, bueno, pues es donde vivo y es donde me he desarrollado con esto. Y nada, pues empecé a movilizarme, empecé a estar en varios colectivos, estuve en las grandes manifestaciones por el clima que hubo en 2019, después de la COP precisamente de 2019 también, estuve ahí también al pie del cañón. Y sobre todo pues me estoy formando mucho en lugares como La Ingobernable, que es un centro social ocupado de Madrid, que es como uno de los ejes centrales de conexión entre todo tipo de colectivos. Por eso, qué interesante es tu viaje, ¿no? Personal, porque desde tu experiencia, ¿cómo has ido entrelazando la lucha ecológica con la lucha feminista, la antimilitarista, por la ocupación y la justicia social? O sea, al final, de una forma u otra, están todas entrerelacionadas. O sea, creo que, bueno, con el feminismo ya había tenido bastantes momentos de participar, de, por supuesto, pues ayudar a organizar algún 8M, principalmente en mi ciudad natal, en Logroño. Pero como que realmente lo que primero me hizo la conexión entre ecologismo y feminismo fue realmente el ecofeminismo, la doctrina ecofeminista, que es las que yo ahora mismo, vamos, más defiendo como alternativa real a todo lo que estamos viviendo. Y ahí pues tengo que nombrar a las dos mujeres que más me han inspirado para todo esto, que han sido desde luego Alicia Chepuleo y Yayo Herrero, con las diferentes teorías que tienen. En concreto de Alicia Chepuleo me interesaba mucho la parte de la comparación de opresiones que tiene, de cómo el hombre se asemeja con lo que es la idea de la cultura y la mujer con la idea de naturaleza. Como al final, pues ejemplos como cuando se estaba quemando Notre Dame y a la vez se estaba quemando el Amazonas, se le preguntó a Almeida que qué salvaría. Almeida dijo que salvaría Notre Dame. Bueno, yo entiendo que la cultura es importante, de hecho estudio humanidades, soy humanista, me encanta esto, pero creo que es más importante poder vivir en un planeta habitable y por eso deberíamos haber elegido salvar antes el Amazonas, con mucha diferencia. Pues esto pasa y esto entrelaza directamente con la comparación entre hombre y mujer, ¿no? Como siempre, pues en la sociedad patriarcal que vivimos, se ensalza al hombre por encima de la mujer y esto al final, bueno, pues genera los problemas que se ven desde la lucha feminista, pero que están totalmente interrelacionados con la lucha ecologista. Y luego de la mano de Yayo Herrero toda la idea de cómo poner la vida en el centro, ¿no? De cómo ahora mismo es el capital, lo que está en el centro de la vida, es lo que nos mueve, lo que nos hace despertarnos, lo que nos hace subsistir al fin y al cabo, es tener dinero, tener un trabajo, tener unos horarios, estar viviendo en una gran ciudad. Como todo esto al final es completamente incompatible con la vida, no solamente a nivel monetario, sino a nivel tiempos, a nivel recursos, etcétera. Y como toda esta idea de que realmente estamos viviendo por encima de la naturaleza, cuando esto es imposible. No estamos viviendo por encima de la naturaleza, estamos viviendo por encima de personas, principalmente mujeres, que sí que están en contacto con la naturaleza y que son las que nos proveen, por ejemplo, los alimentos que tenemos en el supermercado. Uh-huh. Entonces, esto es... Eso, perdón. Sí, no, Didi, perdón. Que eso es como la parte feminista y luego ya me viene como la parte antimilitarista, que es donde estoy ahora centrando parte de mi activismo. Y es que realmente esta es una historia mucho más bonita. O sea, no es yo en mi casa leyendo, sino que es yo ahí fuera, en la calle, conociendo a personas. Y empecé a relacionarme mucho con las personas de la Asamblea Antimilitarista de Madrid, de la que ahora mismo soy parte, gracias a diferentes tipos, principalmente de acciones y de formaciones, ¿no? Como que al final estas personas nos han ayudado muchísimo a nivel de acciones climáticas con las herramientas que tienen. O sea, al final el movimiento climático juvenil actual está utilizando las mismas herramientas que las personas antimilitaristas llevan utilizando desde hace décadas. Y estamos aprendiendo directamente de ellas y sin ellas no hubiésemos conseguido las victorias que hemos conseguido o muchas de las acciones que hemos hecho. Por supuesto, mi interés por el discurso venía ya de largo, venía ya de antes, pero nunca había tenido como contacto con un grupo antimilitarista del que poder formar parte y con el que poder trabajar. Entonces, claro, y luego también pues es que está totalmente interrelacionado con la crisis ecológica. O sea, no solamente podemos ver la necesidad de alianzas para unirnos entre
problemáticas como pueden ser ahora mismo la del norte global versus el sur global, ¿no? Como al final el sur global son los países más empobrecidos y son aquellos países que precisamente a nivel militar dependemos de ellos, los masacramos como queremos y hacemos lo que podamos con ellos, sino que además son las personas que están sufriendo las mayores consecuencias del cambio climático. Está todo el tema de las guerras por recursos, que es un término que se ha empezado a decir mucho hoy en día. ¿Por qué hay guerras por recursos? Porque la crisis climática nos está demostrando que nos estamos quedando sin recursos. Entonces, poder acceder a los recursos que tenemos actualmente muchas veces implica una militarización del país. O sea, la guerra de Ucrania tiene una base de una guerra por los recursos, por la serie de yacimientos que tiene Ucrania. Esto al final hace que sea un sitio de interés al que focalizar, que poder conquistar, no solamente por una superioridad militar, sino también por una necesidad física. Y luego también está todo el tema de como los presupuestos militares, que esto sale mucho en los informes que han hablado del Centre de las, no solamente son desorbitados y para mi gusto innecesarios, sino que son dinero que podríamos invertir en el ecologismo, invertir en las transiciones que necesitamos, pero además el tema de cómo las emisiones militares muchas veces no se contabilizan en la rueda general. Entonces es que esto es muy problemático. Una cosa, chicas, vamos a responder una cosa del chat, porque creo que nos están escribiendo aquí en directo y creo que son preguntas interesantes y no las quiero dejar para mucho más tarde. Claro. Me preguntan, la misma persona, dos preguntas diferentes. ¿Sabéis si Extinction Rebellion siguen activos? Igual no lo sabéis. Era un colectivo ecologista del que hace tiempo que no sé nada. Sí, Extinction Rebellion siguen activas, dentro de poco tendrán semanas de movilizaciones, están activas en bastantes núcleos poblacionales a lo largo del Estado español, en Madrid sé que están bastante activas y planeando cosillas, y que ahora mismo también está ayudando mucho a trabajar con Scientist Rebellion, que es la rebelión de los científicos, por así decirlo, que ahora mismo está haciendo una semana de acciones en Alemania. Se han bloqueado en una feria de coches de los Porsche y creo que hoy mismo estaban bloqueando una calle en el centro de Alemania. Muy interesante. Y otra pregunta de Bolchemita, que es la misma persona que ha preguntado antes. ¿Desde qué perspectiva o qué objetivo persigue la Asamblea Antimilitarista? ¿Qué objetivo persigue la Asamblea Antimilitarista? Sí, ¿qué objetivo tiene? ¿O qué perspectivas tiene? Me imagino. Bueno, pues en general, básicamente, pues luchar contra el militarismo, intentar que se cambie esto y que sobre todo que se cambien también un poco las lógicas mentales de por qué el antimilitarismo es necesario hoy en día. No solo eso, sino también para tomar parte de grandes eventos claramente militares, como ha podido ser hace nada la OTAN. La OTAN ha tenido su confluencia cada cierto tiempo en Madrid. Y entonces pues se convocó una contracumbre para dar charlas alternativas diferentes, se convocó una gran manifestación que salió muy bien y vinieron muchísimas personas. Entonces es un poco sacar el discurso antimilitarista a las calles y oponerse directamente contra estas lógicas habituales de lo militar, de la guerra, de las armas y en general de lo violento. Muy bien. Bueno, darle la bienvenida a Relatos Colapsistas, que nos ha saludado. Y nada, os dejo con vuestra sección. Yo si veo que algo me dicen más, pues os comento. Muy bien, muchas gracias, Javier. Bueno, ya has ido como contestando, planteando muchas de las respuestas a las preguntas que teníamos. Quizás hay una muy chiquitita que es ¿qué es lo que tenemos que cultivar en el antimilitarismo para que otras personas más jóvenes se apunten a transformar la realidad de esta manera entrelazada, de esta manera interseccional, de esta manera de confluencia de los movimientos emancipatorios, desde tu experiencia? O sea, yo tengo opiniones sobre esto porque es verdad que en general la lucha antimilitarista no es algo que hoy en día sea del todo muy visible. Ahora con la OTAN lo ha sido, con la guerra de Ucrania lo ha sido, pero que históricamente en los últimos años al menos, después de la crisis de 2008, etcétera, tampoco ha tenido grandes movilizaciones o grandes visibilidades y sobre todo que no ha habido una gran parte de juventud movilizada por estos temas. Esto creo que es un problema del foco mediático, ¿no? O sea, ahora mismo no consideramos que estemos en guerra o que tengamos serios problemas con las guerras. Es decir, con la guerra de Ucrania esto se ha desarrollado bastante más, pero no es que se haya vendido como que estamos en contra de la guerra, sino como que estamos en contra de la guerra en Ucrania, ¿no? O sea, es algo como totalmente diferente, no es un pensamiento real antimilitarista, sino que es un pensamiento real de Ucrania está en guerra porque Rusia es malo y lo está atacando, con muchísimos matices de por medio. Pero es que creo que ya existe un antimilitarismo activo y nuevo y que precisamente está dentro de la juventud ecologista. O sea, creo que la juventud ecologista no solamente ha tomado las prácticas del antimilitarismo, sino que también ha tomado el discurso del antimilitarismo
No, al final es como estos tres ejes, ¿no? Que yo identifico ahora mismo como las grandes opresiones, que serían el eje capitalista, el eje patriarcal y el eje violento. Es un poco contra lo que tenemos que luchar ahora mismo como movimientos sociales. Y al final están los tres muy interrelacionados. No se puede evitar lo patriarcal sin evitar lo violento, ni se puede evitar el capital sin evitar el patriarcado y asimismo lo violento. Entonces, creo que estamos viviendo un proceso un poco bonito, algo confuso, pero bonito, en el que el movimiento juvenil ecologista, que está siendo muy potente, está tomando directamente todas las prácticas del antimilitarismo de una forma muy real y muy preciosa, pero no solo eso, sino que también está trabajando directamente para ello. Y cojo de ejemplo otra vez la cumbre de la OTAN. En la cumbre de la OTAN hubo muchísimos colectivos involucrados. Al menos, repito, esto es mi experiencia desde Madrid, no sé exactamente cómo son otros colectivos, pero en Madrid hubo muchos colectivos involucrados, pero entre ellos pues estaban colectivos tradicionales, sindicatos tradicionales, partidos tradicionales, por supuesto la Asamblea Antimilitarista y muchísimas otras partes antimilitaristas, como puede ser Mujeres de Negro, la IRG, etcétera. Pero es que también estaban los movimientos de juventudes ecologistas. Y eso era muy interesante, porque realmente no era algo que originalmente pensemos que les apele. Pero claro que les apela. La OTAN es un foco directo de emisiones, es un foco directo de gasto militar y es un foco directo de mantener las mismas lógicas por las que nos hemos llegado al punto de la crisis climática en la que estamos hoy en día. Entonces me pareció muy bonito y muy interesante ver cómo los colectivos ecologistas juveniles, que no habían vivido una cumbre de la OTAN, probablemente muchas de ellas nunca o al menos no habían sido conscientes de ello, se aliaron directamente para trabajar y participar y aprender de los movimientos, formaron parte de un montón de charlas, estuvieron al pie del cañón en la manifestación, ¿no? Y todo esto me parece muy bonito porque me parece que ese discurso antimilitarista ya ha calado, que es algo que ya tenemos dentro de nuestras cabezas, especialmente la gente joven, que nos falta todavía trabajar más, nos falta todavía llegar a más personas y creo que esto lo podemos hacer directamente relacionándonos precisamente con movimientos sociales, ¿no? Activando todo tipo de alianzas, activando charlas, participando en cosas que originalmente no se ven como antimilitaristas, pero que claramente tienen esa parte del discurso. Creo que sí, dentro de nuestro pequeño círculo de movimientos sociales, que a veces no es muy grande, pero es muy potente, yo creo, empezamos a tejer esas alianzas, es que al final esto vamos a conseguir que estén los telediarios, vamos a conseguir que sea una parte más. O sea, ahora mismo muy poca gente puede desligar el capitalismo de la lucha climática. O sea, nadie puede hacerlo. De hecho, se ha creado el término del capitalismo verde precisamente para eso, ¿no? Pues creo que va a haber un punto, si seguimos trabajando como lo estamos haciendo, en que antimilitarismo y ecologismo no va a ser posible desligarlo. Va a ir totalmente junto y de la mano. Y creo que es hacia lo que estamos remando y me parece que es una realidad bastante bonita, rara, extraña, pero muy bonita de vivir. Qué bueno, pues Marta, muchísimas gracias por ayudarnos en este viaje a seguir conociendo pues iniciativas, prácticas desde la desobediencia civil, desde las acciones directas no violentas, desde estos ensayos que hacemos desde los movimientos emancipatorios para seguir transformando la realidad cada vez más juntas, ¿no? Acabo esta sección de viaje dedicándote un poema que habla mucho también de esta realidad de la que hemos tenido el regalo de compartir. El poema es La hormiga, de Mari Jordan, y dice: primero la hormiga le dijo, quítame de encima esta pata enorme, pero el elefante dormía. Entonces ella hizo un túnel y así fue como empezó la más increíble cultura subterránea. Muchísimas gracias por compartirnos esta cultura subterránea y seguimos en este hermoso viaje ahora continuando con esta rebelión climática. Ana, Javi. Nada, muchísimas gracias, Coldovi. Es un placer estar siempre contigo, de verdad. Muchísimas gracias por tenerme. Un gusto, Marta. Un gusto. Nada, Luego, Marta. Adiós, Marta. Un placer escuchar a Marta y ver cómo realmente no escuchar que el discurso antimilitarista está realmente calando a otros movimientos, ¿no? Que a veces es como la preocupación de, bueno, ¿cómo podemos hacer, ¿no? Para llegar ahí, para tejer estas alianzas que a veces parece que, ¿no? Estamos en unas mismas luchas y estamos todos perdidos, desconectados los unos de los otros. Así que qué guay escuchar que esto está cambiando. Y nada, muchísimas gracias, Coldovi, por traernos a personas tan maravillosas para que puedan tener un espacio aquí y dar a conocer.
Muchas gracias a ustedes. Chao. Chao. Y nada, pasamos a la siguiente sección. Javi, dale. Ha estado genial la sección anterior, ¿eh? Te tengo que decir, como anotación. Sí, no, yo me hubiese quedado escuchando todo el rato, ¿eh? Ya podemos omitir el resto del programa, ¿no? Nos quedamos ahí escuchando. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, antes que nada, esto no lo habíamos preparado, pero me gustaría a ver si pudiésemos explicar un poquito la sección del dato, que igual la gente ya no se acuerda de qué se basa. ¿Nos podrías explicar un poco, tal vez, de qué hacemos en el dato? Bueno, estamos ahí explorando qué hacer, porque la otra vez, en el otro capítulo, empezamos pues con noticias de actualidad un poco para ir comentándolo con las personas que nos están escuchando. En este caso, lo que hemos hecho es ir directamente, ceñirnos al dato y vamos a comentar unos cuantos datos relacionados pues con el tema que estamos tratando hoy. Y nada, de hecho vamos a jugar a adivinar. Eso, vamos a jugar a adivinar con el chat. Espero que estéis preparados y preparadas. Esperamos que estéis aquí, los que estáis por aquí. Pero no sin antes hacer la introducción que teníamos aquí. Sí. Es que en noviembre de 1992, 1.700 científicos de todo el mundo, incluidos la mayor parte de premios Nobel de ciencias que estaban vivos en ese momento, afirmaron que todos los recursos que se estaban destinando a la guerra debían desviarse hacia el nuevo gran reto que estaba acechando la humanidad, la crisis climática. Pero ¿qué? Nadie les hizo caso. ¿Qué cosas? Casi 30 años más tarde encontramos que en 2018, hará 4 años, el gasto militar mundial fue de 1,8 billones de dólares. La misma cifra que supondría preparar durante 10 años, espero que cojáis la cifra, 10 años a los países más vulnerables para hacer frente a los efectos ya visibles del cambio climático y para mitigar estos efectos. Esto no me lo invento yo, ¿eh? Esto lo dice la Comisión Mundial sobre la Adaptación, creada por Naciones Unidas. Pues bueno, ¿qué? Pasamos ya a los datos, con el dato 1, a ver qué... Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Esto es un formato en el que, ponemos una... Estamos explorando, a ver qué tal. Sí, estamos probando. Pero bueno, como veis aquí en la pregunta, es un formato fácil, sencillo. Os ponemos una frase y la tenéis que rellenar con una de esas 3 opciones. Lo podéis contestar por los comentarios. Pues lee la primera. Que, por cierto, aquí falta un qué, ¿vale? Sería el conjunto de los principales países exportadores de armas, que representa el 35,48% de la población mundial, concentra el del gasto militar global. ¿Vosotras y vosotros qué creéis? ¿Un 82, un 53, un 69? Vale, por aquí, relatos colapsistas, dices el 82%, 82. 82. Pues sí, 82, tal cual. Uy, ahí ha habido un 53 también, un 69. Es que tardan en llegar los mensajes un poquito, están con delay. Vale. Pero bueno. Oye, no, pero la mayoría lo ha acertado. O sea, que veo que los conocimientos, algunos ya, los básicos están allí. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Venga. Los que habéis acertado os apuntáis un tanto. Luego ya vemos los premios. Vale, pues este es responsable de partes de las emisiones mundiales de CO2. Nos referimos a la pregunta anterior, al conjunto de los países exportadores de armas. Es que era una pregunta demasiado larga, total, que Javi dijo, oye, la partimos. Bueno, y estos países exportadores son responsables de partes de las emisiones mundiales. ¿Qué creéis? A ver, 2/3. Sí, 2/3. Sí, es que estos países generan el 67,1% de las emisiones mundiales de CO2 que causan el calentamiento global y concentran los centros de poder que controlan de manera efectiva más de 63.000 corporaciones transnacionales. Y en efecto es 2/3. O sea, 2/3 partes de las emisiones mundiales de CO2. Muy bien, ¿eh? Aquí veo control. ¿Qué nivel? Dale la siguiente. Bueno, vamos a la siguiente. Las emisiones de CO2 de los ejércitos de todo el mundo se estiman entre un
y un 1% aproximado del total de emisiones de carbono. ¿Qué pensáis? ¿5 y 6, 7 y 8 o 3 y 5? No sé yo no voy a decirlo. Bolchemita, no te cortes tú, que dices que no das ni una. Tú sigue intentándolo. Claro. Entre 7, 3 y 5. Dicen, va, si gano me publican algo en el salto. Bueno, lo hablaremos. Se puede negociar. Bueno, me dicen por aquí 7 y 8, 3 y 5, 5 y 6, a ver, más o menos gana 7 y 8, creo. Nah. Pero era 5 y 6. Era 5 y 6. Porque... 5 y 6. O sea, estamos muy mal ya, pero no. Estados Unidos, como no, aparece en la cúspide. Si el Departamento de Defensa de Estados Unidos fuera un estado, sería el 47 mayor emisor, o sea, el 47 país mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo. No sé cómo se dice 47, 40. Bueno. Durante el año 2017, la actividad militar de Estados Unidos fue responsable de la emisión de 212 millones de toneladas de CO2. Estas emisiones son, por poner algún ejemplo, casi el doble de las emisiones de Bélgica, que son 114 millones de toneladas, o la mitad de las de Francia, que son 471 millones, durante el mismo año. Increíble, ¿no creéis? Bueno, vamos con la siguiente. Están que se salen. Bueno. Sí, están con pleno, están con pleno. A ver, la siguiente y la última. La siguiente y última. Se estima que los desplazamientos forzados por causas climáticas superarán los millones de personas en 2050. A ver. Aquí 130, Enrique dice 200, Cachano 200, 200, Nos esperamos un poquito, a ver. Nos esperamos. Venga. 200 y poco me parece, dicen datos colapsis. Sí, llegamos a 2050. Muy buen comentario. Muy buen comentario. 2050. A ver. Sí, es ser un poco optimista, ¿eh? Como están las cosas. Pues mira, la respuesta es 200 millones. Así que de unido. A Bolchemita le ha saltado un anuncio, era lo que ponía en pantalla, se estima que los desplazamientos forzados por causas climáticas y sus consecuencias superan los 200 millones de personas en 2050. Sí. Bueno, una cifra que da miedo. Bueno, es que alarmante es poco, en fin. Pero bueno, ahora que ya tenemos como todos estos datos en mente, pues vamos a empezar la siguiente sección, no sin antes mostraros una cosa divertida, unas cifras más con ilustraciones que crearon las compis del jueves sobre la contaminación del ejército usando datos del penúltimo informe que sacamos. Estas son... Voy pasando cuando me digas, ¿eh? Bueno, no sé. Cuando... Hacemos así... Aquí vemos, por ejemplo, España emite un promedio de 7,6 toneladas de CO2 por cada uno de sus 120.000 militares, ¿no? Las emisiones... Sí, léelo. Las emisiones de CO2 del ámbito de defensa en la Unión Europea alcanzaron en las que provocan 14 millones de vehículos. Apunten, fuego. Apunten. Los militares españoles generan 2.754.000 toneladas de CO2, el equivalente a las emisiones de todos los turismos de Madrid. Increíble, ¿no? Todo para defendernos. Pues ya tenemos muchos datos y cifras en la cabeza. ¿Le damos a la siguiente sección? Sí, le damos a la siguiente sección, que es... Bueno, la sobremesa, estaba diciendo. La corté, ¿verdad? Oye, no te dejes el banner, ¿eh? Que tenemos un super banner aquí creado. Vamos a poner el banner, que ya que lo hemos hecho. El banner y después las invitadas, a ver si están... Sí. Vamos a poner ya las invitadas, a ver si las tenemos por aquí. Ponemos a Pere, Quique, Chloe. Hola a todas. Hola a vosotras. Bueno, hola, ¿qué tal? Pues Pera, Chloe y Quique, que ahora va a presentar un poco más Javi, son tres de las motivadas de este grupo de militarismo y crisis ambiental del Centro de LAS. Sí, Pere es presidente honorario del Centro de LAS e investigador y analista en temas de paz, no violencia, desarme y conflictos. Es nuestra gran calculadora de gasto militar. Quique
por su parte, es activista e investigador en temas de paz, gasto militar y justicia climática, también del centro de las. Y Chloe es investigadora especializada, entre otras cuestiones, en la relación entre el gasto militar y los conflictos armados. Bienvenida. Por cierto, Chloe lee su tesis doctoral esta semana, así que desde aquí aprovechamos para felicitarla. Seguro que leerá súper bien. Lo vas a petar, no tenemos ninguna duda de esto. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Bueno, sí. Así, o sea, entendemos que en momentos así es como complicado, ¿no? Tener tiempo para nada, así que nos hayas tenido este espacio, aunque sea cortito, pues es de agradecer. Apetece. Muchas gracias por la invitación. Pues venga, empezamos la sobremesa. Nosotros, o sea, hemos preparado algunas preguntas, pero como antes, si tenéis preguntas las podéis ir poniendo por aquí y cuando las leamos, pues se las pasamos. Exactamente. Vosotras y vosotros podéis preguntar cualquier cosa y nosotros la diremos para que nos la respondan en directo. Y nada, vamos al lío. Bueno, antes darle la bienvenida a Arwen, que ha dicho hi. Y la primera pregunta. Para empezar, es difícil, la verdad. Pero si os pidiesen resumir en una frase corta los vínculos entre militarismo y crisis ambiental, ¿qué diríais? ¿Por qué podemos decir que son dos caras de la misma moneda? Una frase a modo de titular, así como una afirmación corta y luego ya la desarrollamos. ¿Qué pensáis? ¿Qué me decís? Pues así, como muy corto, yo os diría que es el elefante en la habitación. Ya luego comentamos. Bueno. Has dejado aquí el listón muy alto. A ver qué dices. Para mí es el emisor más nocivo. ¿Por qué? Porque mientras el resto de emisiones de otros ámbitos, que pueden ser incluso más importantes que los del ámbito militar, no destruyen la vida como lo hace el militarismo. Porque hay que pensar que no solo el militarismo, además de las emisiones de CO2, es destructor de economía. Porque el gasto militar va en detrimento de la producción, de la economía productiva, de los bienes que circulan en el mercado. Las armas no circulan en el mercado, no solo las compran los estados y por lo tanto producen inflación y destruyen riqueza. Porque crean déficits, etc. Y además, en muchas ocasiones producen conflictos armados, por lo tanto, guerras. Por lo tanto, es el elemento más nocivo. Destruyen el medio ambiente, pero también destruyen economía productiva y destruyen vidas humanas. Exacto. Podríamos poner que es lo más nocivo, ¿no? El emisor más nocivo. ¿Qué diría Quique al respecto? Una frase así. Pues en la misma línea, yo diría que el militarismo no solo es causa de la crisis climática, ¿no? Con las emisiones propias y la destrucción medioambiental que provoca, sino que también es el sostén de las estructuras y el sistema que provocan esta crisis. Y es la respuesta que las élites y quienes están en el poder nos dan ante la crisis climática, ¿no? Entonces lo tenemos en causas, consecuencias y sostén del sistema. Exactamente. Está entrelazado en todas las partes del ciclo, ¿no? Muy bien, pues la primera pregunta que teníamos, bueno, la segunda, después de este titular breve, basándonos en la cifra que acabamos de jugar a adivinar, que relaciona militarismo con la crisis ambiental y que dice que las emisiones de CO2 de los ejércitos se estiman entre un 5 y un 6% de las emisiones totales de carbono, ¿podríamos hablar de la existencia de una huella ecológica militar? No sé si Chloe quizás... Pues sí, desde luego, sí, podemos hablar de una huella ecológica militar que tiene tres caras, ¿no? Lo que comentaba Per antes, primero, evidentemente, las emisiones de CO2 a la atmósfera. Eso está clarísimo. Y visteis el dato de 5 o 6%, pero es que a veces es difícil, ¿no? Saber qué representa 5 o 6% de las emisiones globales de CO2. Pues representa más que el conjunto de las emisiones del transporte aéreo privado y del transporte de buques de contenedores, para que nos hagamos una idea, ¿no?
Y bueno, pues la huella ecológica militar también incluye los restos tóxicos de la guerra, ¿no? Todas esas sustancias que se quedan durante años, décadas en la tierra, en las tierras agrícolas, en las aguas, en la atmósfera. Y también incluye lo que serían los daños militares a los ecosistemas, ¿no? Es decir, todas las operaciones militares aéreas, terrestres, navales, destruyen el hábitat de mucha de la fauna, de la flora, pudiendo en algunos casos llevar hasta dicen, ¿no? Hasta la extinción de algunas especies. Así que la huella ecológica militar es importante. Pues, Javi, estás... Sí, he puesto una pregunta por aquí para ver si la podíamos contestar. Igual que estás poniendo aquí los comentarios para que se puedan ver en grande. No sé si alguien puede responder esta pregunta también. Quizás el militarismo es destructor de cierta economía, pero es multiplicador de otra, la de las corporaciones militares y las empresas que deben reconstruir un país tras una guerra. ¿Qué pensáis? ¿Qué podéis decir de esto? ¿Alguien se ofrece? Es una pregunta al público, no a nosotros. No, a vosotros. Esto es del público hacia vosotros. Bueno, de cierta economía, no, es un destructor de economía. Lo he dicho en la intervención anterior, porque todo aquello que destinamos a unos productos, armas, va en detrimento de la producción en el ámbito civil. Y las armas solo las compran los estados, por lo tanto producen déficit, inflación y endeudamiento de los estados. Y por lo tanto están empobreciendo la economía productiva, que es de la que, digamos así, vivimos todos. No estoy hablando en el ámbito ecológico, simplemente de lo que son las armas. Por lo tanto, claro que destruyen, es un multiplicador, como dice, y destruyen economía productiva. Por lo tanto, no solo por la cuestión ecológica hay que estar en contra, sino también porque destruyen economía. Sin embargo, también sabemos que cuando empezó la guerra en Ucrania, pues mucha de la industria militar, sus acciones en bolsa subieron, ¿no? Así que bueno, pues hay un cierto tipo de economía depravadora, ¿no? Que sí se beneficia, desde luego, de la guerra y del armamentismo. ¿Y podríais decir que este multiplicador de los beneficios realmente, más que de la economía, de estas empresas, realmente, como dice en la pregunta, se reinvierte en los países que deben reconstruir estas corporaciones tras una guerra? Eso dice la pregunta. Sí, es cierto. Bueno, a ver, que diga Quique. Sí. No, bueno, yo quiero decir que argumentar que puede ser bueno para la economía reconstruir un país después de destruirlo, me parece un poco falaz, ¿no? Quiero decir, construir una cosa con una mano y destruirla con otra, es hacernos un poco las trampas, ¿no? A nivel económico y también de sostenibilidad. Pero bueno, esto me trae a colación que cuando pensamos en las emisiones de la actividad militar, tenemos que tener en cuenta las emisiones que se provocan en la reconstrucción. Esto, sacamos informes que simplemente la fabricación del cemento tiene unas emisiones muy altas que debemos tener en cuenta cuando miramos el impacto que tiene no solo los preparativos de guerra, sino la propia guerra en sí, ¿no? Hoy se leía en la prensa que la Unión Europea se ha comprometido con Zelensky en Ucrania que una vez acabe el conflicto, porque algún día acabará, en reconstruir Ucrania. Y asimismo lo dijo ya Joe Biden al inicio de la guerra. Prometió a Zelensky toda la ayuda militar posible para derrotar a Rusia en Ucrania, además con un efecto perverso, porque le dijo: no te preocupes, Zelensky, nosotros reconstruiremos Ucrania. Perverso porque quiere decir que aunque produzcamos mucho sufrimiento, mucho dolor y muchas muertes, Zelensky tiene la garantía de que Estados Unidos y ahora la Unión Europea reconstruirán el país. O sea, por lo tanto, primero la guerra y después de reconstruir. Doble negocio. El de las armas, porque se liberan stocks de las fábricas que las fabrican, y después, segundo negocio, reconstruir el país, que al final se lo cobrarán. Sí, efectivamente. Al final la deuda va a estar ahí, ¿eh? Nada es gratis, ¿no? Bueno. Así se hizo también en Irak y Afganistán.
negocio de muchísimas empresas americanas, reconstruyendo lo que había destruido su propio país. Bueno, es de un cinismo exagerado. Sí, sí. No sé si pasamos... Exactamente. O sea, un momento. Flynn quería matizar que él no lo ha dicho como haciendo apología a que está bien, ¿no? También el multiplicador, sino bueno, que no todo beneficio económico es ético saludable y tiene razón, claro. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, ¿no, Ana? Sí, dale. Vale. Porque, bueno, a todas vosotras, a las ponentes, no al público. Bueno, también si queréis. ¿Por qué las potencias militares no informan sobre las emisiones de gases de efecto invernadero de las Fuerzas Armadas, que emiten las Fuerzas Armadas? ¿Por qué creéis que no se publica esto? No hay transparencia. Mira, porque no están obligadas. Es así de sencillo, no tienen por qué hacerlo. Y eso se remonta al protocolo de Kioto en 1997, donde las emisiones de CO2 militares fueron explícitamente excluidas del protocolo, ¿no? Hubo un lobby estadounidense muy potente y así quedó. Luego, en el Acuerdo de París de 2015, se eliminó la exención militar, pero se dejó la notificación de las emisiones de CO2 militares a discreción de cada estado, ¿no? Así que, ¿qué pasa? Pues que no lo hacen. Efectivamente. ¿Tenemos alguno que lo haga? ¿Hay alguno que lo haga? ¿Qué casualidad? Que tengamos conocimiento, no. Hay estudios que se han publicado de investigadores que han analizado las emisiones de CO2 de las Fuerzas Armadas. Conocemos el caso de Estados Unidos, que está incluido en el primero de nuestros informes y en el último también se hace mención. También hay mención del Reino Unido, tenemos algunas informaciones del Reino Unido, y luego un estudio que encargó la izquierda europea y que analiza, si no me equivoco, 6 estados, entre ellos el Estado español. Y está también publicado en el segundo informe. Yo quisiera añadir también una cosa. Cierto es que antes estaba excluido, pero en el Acuerdo de París, ya lo ha dicho Chloe, se eliminó el evitarlo, y ahora, si no está incluido informar, por lo menos no está prohibido. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que ahora los estados deberían informar. No es obligatorio. El Acuerdo de París no obliga a informar, pero sí que recoge que los estados deben informar sobre las emisiones de CO2 de sus Fuerzas Armadas. No lo harán, seguro. ¿Por qué? Porque los países precisamente occidentales, los de la OTAN, los de la OCDE, son los países que más emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero, emiten a la atmósfera y por lo tanto no van a informar de sus fuerzas armadas. Exactamente. Sí. Quique, ¿tú ibas a decir algo? Tampoco podemos descartar que no lo sepan, ¿eh? Quiero decir, estoy pensando en el caso de Estados Unidos, que tiene más de 800 bases por todo el mundo, que no las han contabilizado, o sea, no han hecho pública esa información ellos, sino que han tenido que ser expertas independientes las que vayan buscando esas bases. Y no hay que descartar que no tengan cuantificado cuánto consumen esas bases, cuánto combustible consumen sus vehículos, Claro, y lo tengan así. Y a ese respecto, parece interesante también añadir que hay emisiones que son indirectas. Esto lo explica muy bien Xavier y Teresa en su capítulo del libro de la publicación que sale hoy. Que no solamente son las emisiones propias de las bases y de combustible, sino que también son las emisiones indirectas, que son las de la producción de las armas en la industria. Esas no están cuantificadas y necesitarían también la colaboración de las industrias para medirse. Y también en los suministros del ejército y en los transportes propios del comercio de armas o de los transportes simplemente internos. Sí, es que hay toda una complejidad que creo que los estados no están dispuestos a asumir. Exactamente. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta, ¿no, Ana? Sí, bueno, una cosa que os queríamos preguntar es que la OTAN dice, ¿no?, que quiere alcanzar emisiones cero de aquí a 2050, pero ¿cómo se puede acoger una propuesta así en un momento en el que se está pidiendo que se incremente el gasto militar? Y además cuando la crisis climática también se está securitizando y bajo este paraguas, digamos, también se puede justificar más gasto. O
sea, ¿estamos en un bucle sin salida o...? Yo muy rápidamente, muy brevemente, diría que eso es un ejercicio de greenwashing lamentable, ¿no? Quiero decir, creernos que la OTAN puede ser verde es tan creíble, o sea, es tan difícil de creer como que si lo sea Exxon o BP o Shell. Que, bueno, van a ponerse esta etiqueta verde, pero bueno, pues por su propia estilo y forma de ser, es inconcebible que sean verdes en su actividad, ¿no? Un titular que dieron, perdona, un titular que dieron la OTAN hace poco fue exactamente ese, ¿no? La OTAN se plantea el objetivo 0 emisiones para 2050 en su apuesta por las operaciones militares ecológicas. Operaciones militares ecológicas. Y no sabemos si las bombas, es que realmente la pregunta es si las bombas vienen con semillas para plantar árboles o cosas así. Seguramente, sí. Es que es... A ver, es totalmente imposible. Es una mentira. Están mintiendo porque si aumenta el gasto militar, quiere decir que aumentará porque este aumento de gasto militar no es para aumentar el salario de los soldados, incluso ni para aumentar el número de Fuerzas Armadas, porque los ejércitos están disminuyendo en todo el mundo y en Occidente también. Es para adquirir más armamento. Y por lo tanto, en los 3 alcances que se estudian las emisiones de CO2, no solo está la producción, sino también los materiales que se utilizan para esa producción de armas. Y por lo tanto, para producir armamento se necesita mucho acero y mucho aluminio, y eso es un gran emisor de gases de efecto invernadero, y por lo tanto, y además también el transporte de todos esos materiales, que es otro gran emisor de CO2. Por lo tanto, es imposible, es falso que puedan llegar a no emitir gases de efecto invernadero en 2050. Sobre todo con este belicismo y armamentismo que se está produciendo en estos momentos. Sí, justamente hablando de esto, queríamos preguntaros, Javi, adelante si quieres preguntar, el tema de... Sí, o sea, y en todo esto, ¿qué papel juega la guerra de Ucrania? Que un poco ya habéis ido apuntando... Sí, ya estabais apuntando. Marta ha hablado de esto antes, pero si queréis como complementarlo. En este momento la guerra de Ucrania seguro que es el mayor emisor de gases de efecto invernadero del planeta. Seguro, porque claro, hay una conflagración militar. Se están lanzando centenares, bueno, miles de misiles, de proyectiles. Es una guerra abierta. Cualquier guerra es una emisora de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, la guerra de Ucrania es en este momento el mayor. Se está devastando, digamos, Ucrania, y por lo tanto los efectos sobre el cambio climático de la guerra de Ucrania son enormes. Y mientras, y digo con prudencia, y mientras no se cumpla la amenaza de que haya una guerra nuclear, porque la amenaza existe. Ha lanzado Putin y la OTAN ha contestado que si lleva a cabo un ataque nuclear será respondido adecuadamente. Por lo tanto, hay el peligro que en el centro de Europa hubiera una guerra nuclear. Si eso llegara a producirse, ojalá no, la catástrofe climática que eso produciría sería enorme. Y aún sería sumar mucho más, digamos, al cambio climático, evidentemente. Y la última, o sea, la penúltima pregunta, si la puedes ir adelantando. Sí, y después también podríamos incluir, porque aquí están preguntando bastantes cosillas. Sí, lo iba a poner al final del... Vale. No, o sea, ante esto un poco, o sea, lo que queríamos ver con vosotras es por qué es necesario y urgente incluir pues, la perspectiva de paz en la lucha climática, porque a veces esto necesariamente no va unido, como estaba explicando Marta, sí que se están tejiendo pues, cada vez más puentes, pero ¿cómo lo tenemos que hacer para convencer sobre todo a las generaciones más jóvenes? O sea, para la gente que está aquí, que nos están escuchando, ¿cómo se tendría que hacer? A ver, la principal amenaza para la supervivencia humana
en el planeta Tierra en este momento es las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, porque son los productores del cambio climático. Si esa es la principal amenaza para la supervivencia, quiere decir que también es la principal amenaza para la convivencia y, por lo tanto, para la paz. Y, por lo tanto, hemos de poner en el centro de nuestras investigaciones, de nuestra acción por el cambio y por la transformación social, de que el cambio climático tiene que ver con la paz. Porque las amenazas de la supervivencia humana quiere decir que nos amenazan a todos, y una amenaza es un peligro para la paz. Esa es, creo, el reto que tenemos todos nosotros para trabajar en el ámbito del cambio climático. Claro, ¿te animas? Bueno, pues en la misma línea, ¿no? Los militares son un determinante claro del cambio climático, del que no se habla, por eso es el elefante en la habitación y hay que sacar el elefante de la habitación. El tema de la huella ecológica militar debe hacer parte ya de los discursos y de las narrativas del movimiento por la justicia climática. Exactamente. Bueno, aquí tenemos un par de preguntas. Espera, que no sé si Quique tenía algo que aportar, porque justamente Me lanzo, pero... su capítulo iba sobre el tema, así que... Ah, bueno. No sé si vamos mal de tiempo, ¿eh? Me puedo esperar o no decirlo, no pasa nada. No, pero bueno, va en la línea de lo que han dicho Pera y Chloe muy rápidamente. Pero bueno, esta idea de que en los movimientos por la justicia climática se repite mucho aquello de system change, not climate change, ¿no? Cambiar el sistema, no cambiar el clima. Y bueno, es importante que pongamos sobre la mesa y metamos en el discurso esta idea de que el sistema no puede funcionar sin el pilar del uso de la fuerza, ¿no? De la parte coercitiva, militar y también policial, sabemos. Y aquí, en ese sentido, me parece muy ilustrativa la idea esta de que la mano invisible no puede funcionar sin el puño invisible, ¿no? Que por otro lado no es invisible, porque es bien fácil de hacer. Pero bueno, es una idea de un liberal, de Thomas Friedman. Y luego introducir en el debate que las guerras son por petróleo, que sí, que eso se incluye mucho en el análisis geoestratégico, ¿no? De lo que ocurre, por ejemplo, en Ucrania, pero que también las guerras son con petróleo, ¿no? Que tengamos en cuenta que las emisiones de estos conflictos son tremendas. En este sentido, Estados Unidos creo que reconoce que una cuarta parte del combustible que utiliza lo usa en sus desplegados en Oriente Medio. Entonces, es simbólico saber que está gastando muchísimo petróleo en mantener el control sobre una zona que tiene mucho petróleo, ¿no? Que tiene la maldición de ser muy rica en combustibles fósiles. Y luego, por último, que tengamos en cuenta que las élites, como he dicho antes, preparan una solución militar, ¿no? Que quienes tienen privilegios, quienes tienen una posición de poder, están centrándose en gestionar las consecuencias del cambio climático, ¿no? Del caos climático, y no en evitarlas, ¿no? Y que, bueno, que los ejércitos, incluida la OTAN, se están presentando como solución y no parte del problema. Y por último, muy, muy rápido, pero también muy importante, que pongamos también sobre la agenda el hecho de que desarmar y desmilitarizar además supone una oportunidad, ¿no? Porque libera recursos que son muy necesarios en estos momentos, ¿no? Recursos públicos y también esfuerzos científicos y del sector civil, y al mismo tiempo mejora nuestra capacidad para cooperar, ¿no? Mejora las relaciones internacionales el hecho de saber que no estamos armados hasta los dientes y que la moneda de cambio siempre va a ser el uso de la fuerza, ¿no? Y ya me callo. Pues merci. Javi, ¿pasamos a las preguntas de sí, pondremos una. Por ejemplo, ya sé que suena fuerte, pero un colapso parcial o total debido a una guerra o el cambio climático no sería paradójicamente bueno para reducir las emisiones. Así, en una respuesta breve. Sí se puede. Una guerra, ¿por qué no? ¿Qué piensas, Quique y Pere? Bueno, vimos con la pandemia como alguna parte de la actividad se redujo, ¿no? Y las emisiones bajaron. Pero bueno, fue un paréntesis. Yo no apostaría por el colapso para reducir las emisiones, apostaría por la cooperación, el multilateralismo, la resolución pacífica de los conflictos y por redirigir los recursos que ahora mismo dedicamos a la guerra, a renovables, a un estado de bienestar fuerte, a paliar las consecuencias y a mitigar los efectos más
extremos del cambio climático, ¿no? Yo opino lo mismo, me parece una propuesta suicida, porque, a ver, pretender que una guerra, que es posible, produjera un colapso, pues sí, antes hemos mencionado la posibilidad de que haya una guerra nuclear en Ucrania, produciría un gran colapso, pero también la muerte quizás de cientos o miles de millones de personas, y por lo tanto no es bueno pensar que un colapso o aunque sea parcial, no va a arreglar el mundo, al revés, lo va a empeorar y los supervivientes de ese colapso lo van a pasar muy mal. Por lo tanto, hemos de poner todos los medios a nuestro alcance para evitar que eso llegue a producirse, y por eso trabajamos editando informes y haciendo acción transformadora y saliendo a la calle y criticando este belicismo que nos está conduciendo precisamente a ese posible colapso. Y esta, la última pregunta. ¿No pensáis que un mejor reparto de la población y el equilibrio territorial es una herramienta muy potente contra el cambio climático? Quique ha hecho cara, pero... ¿Alguien puede responder a la pregunta? No sé cómo se propone que movamos a la población. O sea, si estás hablando de repoblar la España vaciada, me parece bien. Y, por ejemplo, tener una política migratoria que acepte personas migrantes y refugiadas, que es lo que tenemos ahora. En ese sentido, por supuesto. Sí, aquí Marta sigue diciendo las ciudades son insostenibles, totalmente. Eso es, repoblar zonas, me imagino que se refiere a zonas, por ejemplo, repoblar la España vaciada, ¿no? Yo discrepo que las ciudades sean insostenibles, ¿eh? Pero hay que pensar, no podemos pensar solamente a nivel territorial de un Estado, hay que pensar a nivel planetario. Y por lo tanto, un reparto equitativo de la población va a ser muy difícil que se lleve a cabo. Aunque podamos criticar la concentración en las megaciudades, que ya está en los países del sur y que es nocivo, porque entonces las ciudades se convierten en grandes consumidores de recursos que están repartidos no solamente por el resto de territorios, sino por todo el planeta. Deberíamos pensar que las políticas de los estados deberían ir en contra de esa, concentración en las ciudades. Algo hemos hecho bien en Europa. Europa es el continente donde hay menos concentración en las grandes ciudades. En cambio, no es así en África subsahariana, en Asia o en América Latina, que la tendencia es abandonar los territorios rurales para concentrarse en las grandes ciudades. Por lo tanto, esa política que ha llevado a cabo Europa para impedir la concentración en megaciudades es lo que deberíamos, y en eso debería intervenir desde luego Naciones Unidas, impedir que los territorios rurales se despueblen como está ocurriendo en este momento en todo el mundo, que solo produce más pobreza y más indigencia entre la población. Muy bien. Si quiere Ana pasar a la última y ya cerramos la sección. Yo creo que igual deberíamos ir cerrando porque veo que son ya las 5:30. Sí, mejor cerramos. Sí, no, y la última igual, como ya ha sido un poco respondida, porque al final era que Pera nos comentase un poco sobre el informe y tal, pero son respuestas que ya se han ido comentando, pues yo lo cerraría aquí. Mil gracias a las compis por aceptar venir. Ha sido un debate súper interesante. La verdad es que nos quedaríamos aquí mucho más tiempo. Todas estas preguntas que no se están pudiendo responder, las podéis enviar al centro de las y os las vamos a responder a la que podamos, ¿vale? Y ya está. No sé si queréis... Muchas gracias a vosotras por invitarnos. Venga. Venga, sí, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Merci. Chao. Chao. Pues que bueno, pasamos está muy bien, ¿no? Está muy bien, la verdad. Pasamos a la siguiente sección. Sí, vamos a pasar a la siguiente sección de cine.
Bueno, ¿y quién tenemos por aquí? Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Ainhoa? Todas. Muy interesante el programa, ¿eh? Hay que tener en cuenta que es el segundo que hacemos. Sí, ¿no? Nada mal, nada mal. Bueno, yo vengo aquí. Sí, dime. Nada, iba a decir solo que es una nueva sección que no hicimos en el anterior programa. Es una cosa que ha salido así espontáneamente, pero Ainhoa viene con mucha ilusión. Ainhoa es doctora en paz, conflictos y desarrollo, con una tesis sobre militarización de fronteras, pero aparte de ser doctora y estas cosas serias, pues también es una gran amante del cine y le encanta analizar pelis desde la perspectiva antimilitarista y nada. Puedes seguir tú, Ainhoa. Bueno, de hecho, vamos a hablar de que Ainhoa tiene el libro de Mentes Militarizadas, que si no lo habéis leído, es una de las autoras. Es una de las autoras, claro. Leedlo porque hace un análisis bastante exhaustivo sobre cómo el cine y los relatos que nos propone la industria contribuye a la militarización de nuestras mentes. No podemos pensar que la industria del cine es neutral y que lo hace todo por nosotros para nuestro entretenimiento, ¿no? Yo, de hecho, la primera vez que hablé con Ainhoa fue como fan de su que no se acuerda, pero así fue. No me acuerdo. Yo también tengo que decir que nunca me acuerdo de la gente con la que me llevo muy bien con el paso del tiempo. Nunca sé dónde la conocí porque... ¿Cómo empezó todo, no? ¿Cómo empezó todo? Todo como muy natural. Pues... Jolín, qué presentación. Ya no sé qué puedo decir. El libro de Mentes Militarizadas tiene muchas limitaciones. Pero bueno, mi parte. Pero bueno, es una introducción. Se iba allí cociendo algo. Es una introducción. Sí. Bueno, yo vengo, como ha dicho Ana, a explicaros la sección Mambrú se fue al cine. Y primero vamos a explicar quién es Mambrú. Por cierto, tengo que decir que este fantástico nombre, que yo soy fatal con los nombres, se le ocurrió a mi compañero aquí, que acaba de hablar antes, y tiene su gracia. Entonces, bueno, ¿quién era Mambrú? Pues Mambrú era el duque, yo estaba informándome porque no tenía ni idea. Mambrú era el duque de Marlborough, o algo así. Marlborough, algo un poco impronunciable, que durante la Guerra de Secesión Española de 1709, los franceses, que son así de divertidos, hicieron una cancioncita que se llamaba Mambrú se fue a la guerra, en versión hispana, en versión castellana, que se hizo muy popular también en España. Y la canción decía así, que Mambrú ya se ha muerto, qué dolor que entuerto. O sea, qué cruelcitos también estos franceses, que se ve que era un gran enemigo del ejército francés en aquel momento. Era un duque más o menos conocido y el pobre Mambrú, pues ya si murió o no murió no lo sabemos, pero como mínimo los franceses le daban por muerto. Y las niñas y los niños de la corona española, mientras cantaban Mambrú se ha muerto, saltaban a la rayuela. Esto es así de curioso. Qué fuerte. Para que veáis cómo llegamos a profundizar en el militarismo por todas las capas de la sociedad. Cómo impregna, ¿no? Y al final lo naturalizamos tanto. Es increíble. Sí. Y la muerte, y alegrándose de la muerte de aquí, del pobre Mambrú, que ahora Javi nos lo presenta. Aquí está Mambrú, estupendísimo. Hola Mambrú. Este realmente será la intro, ¿no? de tu sección. Mambrú es súper moderno. No pega mucho con el resto de la... Pero yo creo que el pobre Mambrú, ya que lo han matado tantas veces con tanta canción, se merece un poquito de... Claro. Y eso que es un duque. Pero bueno, Mambrú, te lo vamos a perdonar. Ahora que estás en la tumba, te lo vamos a perdonar. Porque si no te mató la guerra, te mató la edad. Y bueno, pues está estupendo con su peluquita, sus palomitas y sus gafas 3D. Yo no sé cómo iba la guerra con ese pelucón, también te lo digo. No me extraña que se cayera del caballo o algo, porque aquello tenía que pesar bastante. Así que bueno, este es Mambrú y este será que nos acompañe durante esta sección de cine. Vamos a ver. Dime. Esta sección de cine, porque nos has contado de dónde viene el nombre, pero ¿de qué va a tratar esta sección de cine? A ver. Exacto, a eso iba. Bueno, la idea será la sección un poquito descoordinada, ya me perdonaréis, del resto del capítulo, y no hablaremos del tema, o si hablaremos, coincidirá bastante, porque la idea es ir evolucionando a lo largo de cada programa de qué quiere decir el antimilitarismo y el militarismo, ¿no? El cine nos muestra muchas historias, tanto fuera como detrás de las cámaras como dentro, y a través del cine podemos aprender
muchísimas cosas, de muchas guerras, de historia y de conceptos del antimilitarismo. Y esa es la idea de lo que vamos a ir desarrollando aquí. Ir evolucionando qué quiere decir ser antimilitarista, qué quiere decir el militarismo, el antimilitarismo, y empezaremos desde lo más básico hasta conceptos más complejos. Estupendo. ¿Te parece bien? Nos parece estupendo. Oye, ¿y hoy de qué película nos vas a hablar? Pues hoy, para hablar de algo muy pequeñito, muy importante, pero lo más básico del antimilitarismo, y además lo haremos a través de la película Johnny cogió su fusil, que es un gran relato antibélico de los años 60, que narra la vida de un pobre soldado que se queda prácticamente completamente mutilado, ciego, sordo por las bombas y las bayonetas que durante la Primera Guerra Mundial, la guerra conocida como Guerra de Trincheras, acabó. De hecho, la historia es que mueren como 10 millones de soldados a lo largo de esta guerra, 10 millones de soldados en la Primera Guerra Mundial, ampliando en muchísimo todas las bajas militares de las guerras de los 100 años anteriores. Es decir, que estamos, que solo una guerra ha concentrado las muertes de todas las guerras de los 100 años anteriores. Estamos hablando de 21 millones de hombres heridos en combate y de ellos un cuarto volvieron mutilados. Por tanto, de esto va nuestra primera parte de Mambrú se fue al cine, de las lesiones que llega a producir la guerra, cómo mutila nuestros cuerpos y cómo es una agresión permanente a la física de las personas, ¿no? Y eso es una constante, aunque las guerras se vayan modernizando y vayan creando nuevos sistemas tecnológicos. Al final, lo que se basa es destruir al enemigo, entre comillas. Dime, Ana. Nada, quería preguntar por aquí a ver quién ha visto la película. Si la habéis visto todas, o hace muchos años, si no os acordáis, o... Sí. Johnny cogió su fusil. ¿Alguien la ha leído? Que lo ponga por el chat. Aquí una persona ha preguntado. Sí, después la película, ¿no? Sí. Aquí una persona ha preguntado, ¿por qué si pienso en teatro y mentes militarizadas me viene a la cabeza Josep Borrell? Pero no. Está bien. Borrell me viene mucho a la cabeza últimamente porque con las... Está muy teatral, Borrell, con sus comentarios, la verdad es que... Es que está de teatro las cosas que está diciendo. Son tan surreales que no nos la podemos creer. Cuando tú me digas, yo te pongo... De teatro del absurdo, que le dicen. De teatro del absurdo. Sí. Oye, yo te pongo la película. Perfecto. Pues parece que no se ha visto mucho la película, con lo cual mucho mejor para avanzar. En lo que veremos. Hay que decir también que la Primera Guerra Mundial, aunque ha quedado muy, digamos, alejada en el tiempo por los horrores que vivimos en la Segunda Guerra Mundial, fue una guerra brutal, con muchísimas bajas, una guerra que se le llamaba de trincheras, y lo que supuso, un gran drama a nivel de mutilaciones. Los soldados se veían cara a cara luchando una guerra de imperios, y bueno, también condujo a muchas críticas antibelicistas a lo largo de la historia del cine. Por tanto, si quieres, Javi, ¿podemos empezar con el clip de la peli? Le damos. La estoy usando, padre. Escúchame. Por favor. Intenta comprender lo que hago. Y escúchame. Me he escuchado. Va a buscar a alguien. Ni siquiera ha cerrado la puerta. He roto el muro del silencio. Vuelvo a estar entre los seres humanos. Hola. Hola a todos los que estáis fuera. Soy yo. Y puedo hablar con vosotros. Aquí está. Son muchos. Es Morse. ¿Qué dice? SOS. Socorro. Pues, pobre Johnny.
pobre Pues sí. Johnny cogió su fusil y volvió descuartizado. El pobre hombre llegó sin poder oír, sin poder hablar, absolutamente nada. Y estos gestos que hace son morse, de una forma completamente desesperada para pedir ayuda, porque no tenía ninguna otra forma de comunicarse, ¿no? Al final, el guionista de esta película fue Dalton Trumbo y era muy crítico para las guerras. Este tuvo problemas, ¿no? Con la caza de brujas. Y de hecho, hablando de mutilar, el pobre Trumbo también tuvo muchos problemas, le mutilaron completamente su carrera porque estuvo investigado por la caza de brujas de McCarthy, formó parte de los denominados 10 de Hollywood, que se negaron a testificar por esta caza de brujas y de hecho le vetaron durante más de 10 años a él y a muchísimos guionistas para no poder trabajar ni escribir guiones en Hollywood y algunos durante más de 10 años. Y de hecho el propio Trumbo se pasó más de 11 meses en la cárcel por su activismo. Era una persona bastante comprometida y también era bastante activista con el tema de los refugiados, antibélica, y 11 meses que se pasó el pobre hombre en la cárcel. También hay una película sobre él, si os interesa. Bueno, es como que nos extraña mucho que Estados Unidos, ¿no? Adopte este papel, ¿no? O sea, sus acciones no sorprenden mucho. Y además tampoco estuvo nominada, no estuvo nominada a ningún Oscar, ¿no? Diría. O sea, tal era el discurso contra ese señor y contra el tema antimilitarista que creo que no estuvo nominada. Bueno, ni a un Oscar ni a otro PM. O sea, Oscar porque tiene su top, ¿no? Pero sí que no, sí, pero en Cannes sí. O sea, en Europa sí que tuvo alguna cosa. Sí, pero en Estados Unidos. No, en Estados Unidos no, diría. Bueno, la película ha servido para lo que Trumbo la hizo, que fue para hacer un verdadero alegato antimilitarista y antibelicista, que sirve para remover muchas conciencias. Yo os recomiendo que la veáis con un poco de calma, tiempo, y si estáis muy blanditas, muy blanditos, no la veáis ese día porque la verdad te deja bastante tocada. Yo la verdad que cuando la ves creo que cada vez haríamos muchos pacifistas. Es un gran generador de pacifistas esta película. Es muy dura de ver. Es muy necesaria. Sí, no, de hecho, ayer estaba hablando con alguien que me dijo que es una de las películas más duras que ha visto en la vida. Lo que me dejó así un poco en plan, vale, no sé si hoy es el día de mirarla, porque quería mirarla para hoy, pero... No sé si me atrevo, Sí. Bueno, esperemos un día los tres y hacemos una sesión y ya está. Exacto. Yo espero que esta sección sirva para impulsar el ánimo cinéfilo entre las personas que nos siguen. Y por supuesto os animo a verla, tanto si eres un militarista convencido como si eres un antimilitarista convencido. Es una peli que hay que ver, ni que sea por un compromiso con la humanidad y con nuestra historia. Exacto. Muchísimas gracias, Ainhoa. Oye, no sé si quieres avanzar la película que vas a tratar el próximo mes o el tema, o mejor lo dejamos ya para... Pues no es avanzo la peli, pero el siguiente tema será algo que tiene también mucho que ver con la guerra, porque de hecho después de la Primera Guerra Mundial fue cuando se empezaron a detectar todas las psicosis de guerra, que le llamaban, y la demencia del soldado se consideró uno de los problemas más graves que afectaban al ejército. Esto es muy importante decirlo para toda esa gente que cree que el ser humano está hecho para matarse entre sí. Pues si después tenemos que gastarnos mucho de psicólogos, no nos sale muy a cuenta lo de asesinarnos entre nosotros. Y de esto irá la segunda parte, de los daños, después de los daños físicos, los daños mentales. Y ahí lo dejo. Un poco a la serie de Pacific de Spielberg. Ahí se trata un poco también el tema de la salud mental y la guerra, ¿no? Me gusta mucho. Hay muchas pelis que tratan ese tema también. Sí. Pues bueno, ya hablaremos de ello en el siguiente. Muy bien. Merci, Ainhoa. Nos vemos la próxima. Que vaya muy bien la tarde. ¡Agur! Chao. Chao. Pues nada, ya nos vamos a la última sección. Estamos ahí. Vamos con la última sección. Bueno, aquí estábamos con Jordi. Jordi Calvo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bueno, bien. Como sabéis, es una sección de consulta para que lancéis todas aquellas preguntas que no os habéis atrevido a preguntar durante el programa. Por si acaso, hemos traído un par de preguntas,
Ahora las diremos. Pero antes, ¿cómo estás, Jordi? Muy bien, viendo el programa. La verdad que está quedando muy bien, ¿eh? Aquí, bien. Las entradillas me gustan tanto que las dejaría más tiempo. Hay que... Las dejaremos más tiempo. Javi. 3 segundos más. Claro que sí, Oye, muy bien. Pues bueno, nada. voy a pasar con la primera pregunta, ¿no? Como hemos podido ver, el cambio climático es aparentemente una preocupación para los ministerios de defensa. Se ha hablado de armas ecológicas, pero ¿qué significa esto, Jordi? A ver, ¿qué es una arma ecológica? Me suena raro. Subrayamos esto aparentemente, porque ha salido. No, sí, he estado mirando quién hace armas ecológicas, quién dice que hace estas armas y qué se comenta sobre ¿no? las armas verdes. Y la verdad que se empieza a hablar y parece que lo que hay de fondo sería algo así como muy tradicional, ¿no? Introducir las 3 R, reciclar, reducir, reutilizar en lo militar. Exacto. Pasa que hay que ver a qué se refieren con cada cosa, claro. No se habla de reducir las armas, ¿no? Se habla de, por ejemplo, de reducir el consumo de muchas de estas armas. Sabéis que los armamentos son vehículos militares en su gran mayoría y estas armas pues, consumen, como muy bien han explicado antes, consumen una gran cantidad de combustible fósil. Por ejemplo, el Leopard consume 400 litros por cada 100 kilómetros. Imaginaos, cuando cogéis el coche, que sabéis que consume el coche 6, 7, 8 litros por kilómetro, un tanque consume 400 por cada 100 kilómetros. Y así, para empezar, solo para empezar. Entonces, ¿cuántos habrá por ahí sueltos, no? ¿Cuántos tanques habrá por ahí, no? Claro, de hecho, creo que antes he leído que alguien ponía algo así como en un comentario que ya se harían tanques ecológicos, ¿no? Eléctricos, han dicho. Exacto. Hay una propuesta, ¿no? Hay una propuesta que están investigando sobre todo la propuesta más relevante o la que se comenta más, aunque no sea una realidad que está muy lejos, es lo que le ocurre al resto de vehículos, que en un futuro todos los vehículos funcionen con baterías eléctricas y también los militares. Eso sería un poco el discurso de fondo. Pero muy probablemente esto no sea posible en gran parte de ellos, tal y como son ahora. Pues los aviones, la verdad que me cuesta pensar que los cazas, ¿no? puedan funcionar con baterías, ¿no? En todo caso, hay un carro de combate que se llama el Bradley, que ya se anuncia que pudiera ser un híbrido, como los taxis que son híbridos, pues harán el carro de combate híbrido. Me parece chiste. Como un Toyota Auris, ¿no? Que son los taxis. Exacto. Eso sería lo primero, ¿no? Armas que consumen menos. Luego serían las armas bajas en plomo. Serían las armas bajas en plomo, porque el plomo es un elemento muy tóxico, está prohibido, de hecho, para las armas de caza, para una gran parte de ellas, pero aparentemente el plomo pues se sigue utilizando en la munición, en muchísimas armas. Y pues nada, se proponen, pues, ¿no? En vez de como los productos bajos en sal, ¿no? o bajos en azúcares, pues balas bajas en plomo. Y es lo que se está haciendo, ¿no? De hecho, el ejército sueco ya desde hace años, según he podido leer, le compra a una empresa sueca que tiene sede en España, que se llama Nammo, balas bajas en plomo o sin plomo. Y el problema es que luego vieron que estas balas también, al juntarse con las armas, se ve que generan también algo que también contamina. Entonces, bueno, están ahí dándole vueltas al tema de tener ejércitos en las que no haya, ¿no? sobre todo este componente, que sea el plomo, en la munición. Y luego estarían las armas, están investigando sobre todo BAE Systems. BAE Systems es quizá la empresa más grande de Europa de armas, que está en Reino Unido y además también en Estados Unidos. Hace todo tipo de armamento que podamos imaginar. Y BAE está haciendo algo así como lo que serían las armas biodegradables. Están un poco en la línea, ¿no? de armas biodegradables que lo que pretenden es hacer algo así como minas terrestres que se convierten en estiércol con el tiempo. Eso sería una de las opciones. O explosivos que, de alguna manera,
pueden convertir explosivos en abono. Parece que hay unas líneas de investigación en este sentido que, bueno, oye, pues esto sería sobre todo en qué se basa la parte de reciclar, la de reducir, ¿no? Si fuéramos con las 3 R's, y nos queda reutilizar. De reutilizar solo he encontrado una cosa, que es que parece ser que en el Ministerio de Defensa del Reino Unido, que también les parece ser que quiere introducir esta cuestión ecologista, lo que están haciendo, según dicen, es reducir su consumo en plástico, ¿no? para ser un ejército más eco. Y, sobre todo, su gran estrategia ha sido la de reutilizar las cajas, donde van las balas, ¿no? Es decir, sacan las balas de una caja y en vez de tirar de la basura, se ve que esa caja, ¿no? Pues volverá, ¿no? O sea, las balas de momento no son reciclables, pero las cajas sí. Claro, son las cajas las que reciclan, que se ve que hasta ahora... Por aquí nos preguntan que si hay balas recicladas. No sé hasta qué punto se puede reciclar una bala, porque la tienes que buscar, ¿no? Pero... del cuerpo... Hombre, quizá los casquillos, ¿no? Podrían dedicarse a coger los casquillos de bala y luego pues volver a llenarlos de la pólvora y etcétera. ¿Quién sabe? Oye, Jordi, y en el caso del ejército español también se dice ser ecologista, se autodenomina como tal. No tanto. La verdad que está un poco más lejos de ello, pero sí que tienen, la página web del Ministerio de Defensa tienen un apartado que se llama Medio Ambiente, que sobre todo de lo que habla es de... hay unas directivas, ¿no? Y unas instrucciones que provienen del gobierno y del Ministerio de Defensa, en las que hay algo así como que deben tener un comportamiento también sostenible, ¿no? Más o menos desde el Ministerio de Defensa, ¿no? Con el desarrollo sostenible. Y pues un poco en base a ello es la manera en que han encontrado de ser sostenibles, buscando mucho, aparte de algunas conferencias y algunas publicaciones y cositas así. Lo que realmente he podido encontrar es que se han dedicado a plantar árboles en 3 de los campos de tiro. En España hay 39 campos de tiro y maniobras que ocupan una superficie enorme, como Madrid, Barcelona y Valencia juntas, más que esta superficie. Se han dedicado a plantar pues, unos cuantos miles de árboles, que si ves la foto que ponen en la web, pues claro, para que su objetivo es la de absorber emisiones, ¿no? Es decir, el ejército emite y para equilibrar deberían absorber de las emisiones que hacen cuando hacen estas pruebas de tiro en los campos. Increíble. Pero claro, aquí te pregunto, ¿de verdad? ¿Todo esto es de verdad? Es de verdad. Si vemos la foto que aparece en la web del ministerio, claro, estos árboles los han plantado hace poquito. Entonces, claro, son así, más o menos, ¿no? Pues claro, digamos que su capacidad de absorción probablemente existirá quizás dentro de 20 o 30 años. Sí, claro. La mal entendida lucha ecologista, ¿eh? Exacto. Increíble. Y luego hay un tema... El greenwashing, ¿no? Guerrawashing, ponen por aquí. Exacto. Luego hay un tema más que yo creo que es interesante, que es que es quizá el que más se ha desarrollado, que también llama la atención, que es el del soldado solar. O sea, los soldados, a partir de ahora, en un futuro, digamos que un soldado va muy cargado de armas, ¿no? Y de baterías. Sobre todo se ve que lleva muchas baterías para pues, los equipos que llevan de comunicación, etcétera. Entonces, aparentemente lleva como 7 kilos de batería para la radio, los GPS, los sistemas de visión nocturna, ¿no? Un soldado de estos que salen dibujados, ¿no? Como soldado de futuro, que va con tantos equipamientos. Y claro, esto consume mucha energía, ¿no? Debería estar enchufando estas baterías, ¿no? Pues cada 2x3. Y lo que han pensado es hacer el soldado solar, que todo su traje sea una placa solar. Sea una placa solar. Es como un casco, que es una placa solar. Oye, quizás nos interesan descargados estos, ¿eh? Es una cosa increíble, ¿no? O sea, te puede servir para llevarte el microondas a la montaña también. Exacto. Oye, esto es un proyecto aún no ejecutado.
Es un proyecto que, bueno, ya aparecen muchas imágenes, o sea que sí que hay, sí que hay cascos ya con solares. También hablan de que como, claro, de los militares pues están en movimiento, con ese movimiento aprovechar como si fuera una dinamo esa energía. Bueno, la verdad que no sé muy bien qué tiene del real o no, pero bueno, por ahí van los tiros, nunca mejor dicho, de el ecologismo en los ejércitos, al menos con Vale, bueno, por aquí creo que está la gente flipando un poco. No sé si hay alguna pregunta o simplemente estupefacción. Bueno, aquí hay un comentario fuerte un poco, pero lo pongo. Si le ponen traje biodegradables a los soldados ya no hace falta ni recogerlos, ¿no? Sí, a este paso. Y de esta forma, amiguitos, no vendrán que el gasto militar es bueno para la ecología. Nos venderán. Bueno, sí, claro que sí. Sí, bueno, es que el militarismo, igual que el capitalismo, es capaz de absorberlo todo, ¿no? Y pasarle su filtro. Pero bueno, la cosa es no poder. Bueno, en fin. Pues en esas estamos. En eso estamos. Pues muchas gracias, Jordi, por traernos estas noticias tan randoms. Yo voy a buscarlo ahora cuando acabemos, la foto esta de los árboles. Y nada, ya llevamos 1 hora y media, así que yo creo que deberíamos ir acabando. Sí. No sé si, Jordi, ¿quieres añadir alguna cosita más o te va bien? Nada, yo creo que el programa ha estado fantástico y con estas curiosidades del final, pues oye, es un buen momento, una buena manera de culminar, como veas. Muy bien. Hasta la próxima. Oye, pues muchas gracias. Jordi. Un placer. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, adiós. Pues bueno, nada, hasta aquí hemos llegado. Esperamos que hayáis llegado al final de este programa convencidísimas de que para frenar la crisis climática es absolutamente necesario e imprescindible acabar con el paradigma militarista y securitario actual, porque es el que sustenta, como hemos visto, pues el modelo económico neocolonial y de explotación ilimitada de los recursos, que es un modelo que no es sostenible ni vivible. Y es el modelo que al final pues, es el principal responsable del cambio climático. Un cambio climático que, como sabemos, actúa de potenciador de tensiones y conflictos entre grupos armados que pueden derivar en guerras, especialmente en las zonas del planeta con más vulnerabilidad, ¿no? Zonas y comunidades que, a pesar de ser las que menos contaminan realmente, las que menos emisiones generan, son las que más están comiendo el problema. Sí, sí. Por lo tanto, una transición ecológica hacia una sociedad post-carbono pensamos que tiene que pasar necesariamente pues esto, por un cambio de paradigma económico y securitario que al final pues, son dos caras de la misma moneda. El capitalismo nunca podrá ser verde, igual que el militarismo tampoco. Así que necesitamos repensar, ¿no? Y actuar ya por un modelo que se base en la seguridad humana y que ponga, como ya hemos ido viendo y comentando, pues a las personas y al planeta en el centro de la ecuación. Exactamente, bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Nada. Y gracias a todos por participar. Exactamente, gracias al público. Un aplauso también para ellos y ellas, porque nos han dado mucho feedback, la verdad. Nada, realmente decir que el próximo programa versará sobre las mal llamadas armas no letales. Y nada, que si nos queréis seguir, pues tenemos el Twitch del Salto, el Twitch del Salto, el Twitter del Salto, el Twitter del Centro de las y también en Instagram y otras redes, nos podéis encontrar por ahí y nuestros personales, evidentemente. Así que hasta luego, nos vemos en el siguiente capítulo de aquí a un mes, ¿no? Muchas gracias, sí. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.